Aquí te vamos a decir los 3 elementos que te da el deporte para sobresalir en la vida. Antes de iniciar, no olviden seguirnos, estamos como Influyes o Destruyes en todas las redes sociales, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, tenemos página de internet, estamos trabajando para ayudar a la gente a encontrar su voz. Entonces, sigan aquí, denle clic, suscríbanse, compártanos y vamos a hablar. El primer elemento que te da el deporte para sobresalir en la vida es todas estas habilidades sociales y el trabajo en equipo. Bien. ¿Cómo podemos realmente poner un ejemplo muy a lo mejor personal y que hemos vivido? Nosotros dos jugábamos básquet, por la altura, como pueden ver. y algo que sí recuerdo muy bonito de esa época del básquet era cuando teníamos que hacer equipos estatales, del distrito, etcétera, y agarrábamos personas de diferentes zonas de la ciudad, de diferente estrato social, y todos nos juntábamos en un mismo equipo de básquet, con un mismo objetivo. A lo mejor habíamos sido rivales, ¿no? Hace varios años. Hace unos meses atrás, o nos habíamos enfrentado, pero al momento de hacer la selección todo cambiaba, ¿no? Y era muy claro el trabajo que se tenía que hacer en grupo, pues para lograr el objetivo, y todos queríamos lo mismo, que era obviamente ganar. Creo que eso pasa en la vida y en el trabajo todo el tiempo, pero a veces tenemos, no sé si duelo de egos o algunos duelos internos que no nos permiten pues explotarlo como deberíamos. Sí, o sea, sin duda el tema del deporte y muchos lo sabemos, ¿no? O sea, los beneficios que tienes físicamente, mentalmente, pero el estar, por lo menos hablamos desde nuestra experiencia, como dices, el haber estado en una temprana edad, correcto, en un equipo, fue algo que hasta años después fuimos descubriendo. Esto que dices muchas veces nos pasó, que cuando estás en un equipo de básquet, estás en un torneo y de ahí los mejores jugadores los llevan para hacer una selección estatal, nacional, lo que quieras. El empezar a cruzarte con ese tipo de diferentes costumbres, prácticas, entrenamientos, formas de pensar, te hace abrir un poquito más tu mente a decir, oye, tú tienes algo que yo no tengo, pero que me suma. Más allá de la competencia, me suma. Yo puedo sumar a lo que tú estás haciendo. Y eso fue algo que a mí personalmente me ayudó muchísimo a poderme desarrollar con diferentes aspectos o diferentes núcleos sociales para poder aportar algo. Algo clave que dice aquí es la palabra competencia. Yo creo que tenemos muy viciado ya nuestra edad adulta el tema competencia. O sea, estoy compitiendo con el frente, perdón que lo diga, pero siempre buscamos cómo lo tengo para yo poder sobresalir. Y eso antes no existía. O sea, me acuerdo en los equipos de básquet y demás, no era cómo lo hundo, sino cómo me vuelvo mejor que esta persona, cómo le aprendo cuáles son sus puntos favorables para adoptarlos y así crecer. Ojo, no todos tenían eso. No todos tenían eso y normalmente eran los que no cuadraban o no encajaban en el equipo. Aunque tuvieran un gran talento, los tenían que sacar porque es que no haces match con el equipo. Correcto. O sea, y eso yo creo que sí es de las cosas más importantes que hoy en día en una posición de poder, un líder, si no logra ver ese tipo de cosas que puedes aportar como persona o que tu equipo puede aportar, si no logras ver eso, difícilmente vas a poder lograr ese objetivo con el que empezaste. Entonces, ese es de los principales retos que hoy tenemos pues ya en la edad adulta, como líderes, como gente que tiene que ir uniendo ese rompecabezas. ¿Cuáles son los talentos que tú tienes y cuál te va a sumar pues para que se pueda hacer parte de tu equipo, ¿no? Claro, y yo creo que aquí el mensaje es, si tú fuiste alguna vez partícipe en un deporte, sobre todo los de equipo, por el punto que estamos tocando, acuérdate cómo vivías, ¿no? En ese momento, esa competencia, esos objetivos, esos entrenamientos, esos logros, y velos cómo los vives ahora, en la empresa, en la familia y demás. Yo creo que podemos aprender mucho de recordar cómo era en la temprana edad, cómo lo hacíamos cuando éramos más jóvenes y cuando a lo mejor las responsabilidades eran otras. También se entiende, ¿no? Las responsabilidades cambian, los compromisos son diferentes,
pero yo creo que los beneficios son mucho más grandes si recordamos cómo era trabajar en equipo en esos momentos. Y sabes que fue una de las que a mí, de los aprendizajes más grandes que tuve, era, volvemos al ejemplo, ¿no? De cuando hacían la selección estatal, nacional, y a lo mejor tenías que hacer equipo con el que te chocaba, el que odiabas, que era del otro equipo, el que más te hacía enojar. Ahora tenías que hacer equipo con él. Y luego era con el que más cuate acababas. Exactamente, es que eso pasaba. O sea, cuando lograbas dejar el ego afuera y podías conocer a la persona, podías conocer cuáles eran sus virtudes, el por qué él era a lo mejor a veces mejor que tú. Y cuando haces ese clic, se convierte en tu mejor cuate. Pero ya lograste sacar el ego, sacar todos los prejuicios que tenías de esa persona. Y eso fue de los principales aprendizajes que yo tuve, porque a veces sí en la competencia, claro, y viéndonos al argumento que todos conocemos como competencia, era el choque, era el te odio y yo voy a ser mejor que tú y te voy a hundir. Pero cuando logras darle ese giro, para mí fue de los principales aprendizajes que tuve. Reconocer cuando alguien es mejor que tú. Reconocer cuando simplemente es, güey, yo te complemento en esto, pero tú vas a brillar en esto y te quitas ese ego. ¡Pum! Hacen una dupla, un equipo imparable. Exactamente. Con eso creo que también es bueno abrir el punto número 2. Las habilidades de liderazgo y la toma de decisiones. Y lo que dices es muy claro, ¿no? Tienes que identificar cuáles son tus grandes virtudes, qué puedes aportar y cómo vas a liderar esa responsabilidad. Yo creo que en los equipos igual, nuevamente de básquet, de fútbol, cuando éramos más chavos, era muy claro los diferentes tipos de líderes. Sí. ¿No? Hoy que lo recuerdas, ¿no? O sea, era el que tenía el gran talento, ¿no? Era el que era el pilar emocional del equipo y era el que con el ejemplo movía inspiraba, la gente, claro. ¿no? Y eso nos pasó justo hablando el lunes con Igor y John. Saludos a Igor y John, los queremos mucho. Igor fue nuestro coach durante la universidad, un gran coach que recordábamos con mucho cariño. Y John, mi hermano, era el capitán del equipo. Entonces nos pudimos juntar los cuatro y hablábamos justamente de eso. O sea, sin nosotros saber en ese momento cuál era el rol que cada uno jugaba, Igor como cabeza, como entrenador, sabía qué era lo que tenía que hacer cada uno. Y sin saber un tema de liderazgo, porque a lo mejor John, que era el capitán, era el que tenía el título de líder. Pero todos los que estábamos, formábamos parte del equipo, jugábamos un rol que no sabíamos cuál era el impacto en ese momento del cómo impactábamos a los demás. A veces para bien, a veces para mal también, pero al final tienes una responsabilidad. Y eso es bien importante con lo que decías, creo que por ahí vas. ¿Cuál es el rol que estás jugando? Porque a veces si no estamos como director general, pienso que mi liderazgo no va a ser válido. Y estamos muy alejados a la realidad de eso. Dentro del mismo equipo que teníamos, y hablemos ahorita, por ejemplo, del tipo de liderazgo de John, que era el título del capitán, ¿no? Pero realmente no se sentía como el líder dentro, ¿sabes? Pero el esfuerzo, la dedicación y la constancia en cómo lo aplicaba, sin duda, fue quien fue el que a través del ejemplo, a través de la disciplina, jaló al resto del equipo. Exactamente. ¿No? Y ejemplo claro y tip, o sea, aunque yo creo que no era su hábitat natural, ¿no? Tomar la responsabilidad de líder, lo hizo muy bien. Era el que te mandaba mensajes, ¿cómo estás? ¿No? Después de un partido frustrante, te buscaba, aunque él se tragara todas las frustraciones del equipo. Es el que en la cancha que ibas 20 abajo o 20 arriba te decía, nosotros a nuestro partido. Entonces se mantenía en una posición siempre de certeza de que podías voltear y sabías que John iba a estar ahí con ese ánimo estructural que te iba a sacar de una posición difícil. Y a veces simplemente con el no sé qué hacer, ¿qué hago? Y a lo mejor él tampoco sabía qué hacer. No tenía idea. Pero te daba esa tranquilidad de él, pues vamos a probar por aquí. Y si te equivocas, lo corregimos. Claro. Pero no estás solo. Entonces creo que ese rol lo jugaba muy bien. A ver, y también seamos honestos, ya nos hemos burlado enfrente de él. Sus habilidades de comunicación no eran buenas. Eran precarias. No eran buenas, pero hacía su mejor esfuerzo. Pero era y se le respetaba. Y se le respetaba. Pero porque lo hacía. Por las acciones. Exacto. Porque él sí era de que tomaba el balón y podía irse a pelear con todo el otro equipo. Entonces, él con el ejemplo inspiraba.
y era muy disciplinado y era el que siempre estaba al pendiente de todos. O sea, creo que ese rol lo jugaba muy bien. Correcto. Pero al final era el capitán. Entonces sí tenía ese título. ¿Cuántas personas no impactaron positiva y a veces negativamente estando en la banca? Claro. Había muchos. Había quienes a lo mejor tenían una imagen de que ellos jugaban mejor y la realidad era otra. Entonces se frustraban al es que no me están explotando, es que no me están metiendo. Y a veces era... Ahí te voy a detener. ¿Cuántas veces no vemos eso en las empresas? Exactamente. ¿No? Todo esto es una gran metáfora, pero intenten trasladarlo, ¿no? ¿Quién está en la banca de las empresas hoy en día que siempre está quejando o que se vuelve tóxica, tóxico? Exacto. ¿No? Entonces... Sí, y que solamente su rol es, es que yo hubiera hecho esto. Es que tal. Por algo no estás ahí. O sea, y a veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Por algo no estás ahí porque justamente funcionas así. Entonces, en otro de los episodios pasados decíamos que sí, a veces las personas necesitamos ese voto de confianza para que podamos sobresalir. Pero ya que te lo dieron, y no importa en el título o en la posición jerárquica que te pongan, si ya te dieron esa confianza, ¿qué estás haciendo con esa oportunidad? Si a lo mejor antes ni siquiera eras parte del equipo y solamente veías para afuera los juegos y, es que están bien güeyes, es que cómo la falló. Si ya te dieron el chance de estar por lo menos en la banca, ¿cómo estás cooperando? Si ya te dieron el chance de 1, 2, 5 minutos jugar el partido, ¿qué estás haciendo con eso? Claro. Y todo ese proceso a veces lo dejamos de ver porque, ya soy titular en algún equipo. ¿Realmente qué estás haciendo con eso? ¿No? Entonces, esta metáfora del deporte en equipo a la vida profesional a mí me ha dejado muchísimo. Pero, ¿qué pasa con los que no han hecho deportes en equipo? Pues yo creo que... No, qué mala pregunta. Bueno, agarraste en curva. No tengo idea. Lo que yo creo que pasa con esas personas es que sí, trabajar en equipo te ayuda en muchas cosas, pero a veces cuando en los deportes individuales yo creo que tu labor de poder inspirar a los que te ven, a los que te siguen, a veces es también muy importante. Y deja tú eso, o sea, está padre inspirar a los demás, pero la capacidad en los deportes individuales de inspirarte a ti mismo todos los días, generar la disciplina, administrar el tiempo. Ahí está. ¿Sí? Yo creo que es una cualidad muy ganadora. Porque aparte, o sea, justo lo dijimos ahorita, es el claro ejemplo. Cuando tienes un equipo, el capitán o quien sea, te ve agachón y es, échale. Ojo, perdón que te interrumpa tanto, a lo mejor este programa va a estar muy bueno. Pero en los deportes de equipo, y como todo en la vida, puede ser un equipo que te levante o un equipo que te hunda. Por supuesto, claro. Un equipo que te lleve hacia un camino y un objetivo claro y con beneficios, o un equipo que te... Sí, que te cree inseguridades, que diga, no, es que tú no eres bueno y a lo mejor eres bueno, pero te los hacen creer tanto. Puede ser la persona más talentosa en el deporte, en el trabajo y demás, pero el equipo con el que estás puede llevarte hasta quedar fuera de la liga potencialmente. Claro. Ejemplo claro, Ja Morant. No quiero entrar mucho en el tema, búsquenlo, es un atleta, yo creo como atleta de lo mejor que hemos visto en los últimos años, sobresaliente, pero ha tenido broncas en lo personal, en su, digamos, equipo, pero equipo de personas, no equipo de básquet. Entonces, está potencialmente arruinando su carrera. El tema es que sí, su equipo personal, ¿no? Por fuera, ya está afectando hasta el equipo en la liga, en el básquet, en todo. Está afectando todo. Se lo está llevando de calle. Ojalá que si nos estás viendo... Ponle subtítulos. Ojalá que puedas reflexionar un poquito en lo que estás haciendo. Pero volviendo al punto de lo individual, para cerrar ese punto, el saber motivarte constantemente tú solo, el que sepas reconocer tus virtudes y las ventajas que tienes para poder enfrentar a la competencia afuera, ese diálogo interno yo creo que es de las cosas que pocas personas tenemos esa habilidad, ¿no? O sea, hay quienes carecemos mucho de eso. Carecemos mucho. O sea, y ojo, perdón, que te vuelva a interrumpir. Nos vemos. Nosotros que hicimos deporte de equipo, sí te puedo decir que tenemos un gap en poder automotivarnos. Porque siempre volteas y está el equipo y
siempre hay alguien que te dice, bueno, vamos al gym o vamos a tirar y además te la pasas bien. Sí estamos muy necesitados de esa palmada, ¿eh? Y es una realidad, es cierto, ¿no? Para que también lo tomen en cuenta. No todos son beneficios. La gran mayoría sí. Y hay quien trabajó en equipo desde chico y también se sabe automotivar. Personalmente me cuesta mucho trabajo. Yo también, me cuesta mucho trabajo y varios del equipo que hoy seguimos teniendo contacto, sufrimos de eso. Claro. De ese reconocimiento de los demás para que nosotros podamos seguir adelante. O de ese que alguien te empuje para que no jales solo. Exacto. Eso sí es algo que si practicaste algún deporte individual, seguramente estás muy por encima del promedio. Y si trabajaste en uno de equipo, pues échale ojo, ¿no? Porque se puede trabajar. Claro. Se puede trabajar. Sí, ese es un muy buen punto. Y con ese podemos unir los dos en equipo e individual con el número 3. El número 3, ya hablamos un poco de él, pero es justamente esta disciplina y esta gestión del tiempo, ¿no? Muchas de las empresas nos piden cursos y que trabajemos con su gente para temas de gestión del tiempo. Y es interesante cómo la gente que ha hecho deporte individual y en equipo sabe un poco más de esta disciplina, sabe cómo gestionar sus actividades, porque es curioso, antes no era como de que, bueno, o entreno o no. Exactamente. O cumplo, o me quedo fuera. Y a lo mejor hoy en día también en las empresas, si no cumplo, sé que tengo otra oportunidad, además, está bien, ¿no? Si vamos a trabajar así, toda la gente necesita esas oportunidades. Totalmente. Pero seamos realistas, estás en un lugar para cumplir ciertos objetivos. Exacto. Si estás en una empresa, es para cumplir ciertos objetivos que se esperan de ti para cumplir un rol. Si estás por tu cuenta, estás trabajando para cumplir tus propios objetivos. Exacto. Cualquiera de las dos tiene responsabilidades que tienes que adoptar. Y muchas veces se nos olvida y creemos que nadie nos merece y que no tenemos un rol muy claro dentro del equipo en el que estamos trabajando. O nadie nos merece o nadie nos ayuda. No, es que todos están en contra de mí, es que todos me ponen el pie. A ver, ¿en qué momento tú te estás haciendo responsable de tu gestión de tiempo, de tus actividades, de lo que sabes que tienes que hacer? Entonces tu atención la pones en lo que no tienes, en lo que se te está complicando o en las soluciones, ¿no? En el, no me importa que yo no quiera levantarme hoy para entrenar. Correcto. Sé que en un mes tengo un partido importante, me tengo que preparar. Oye, pero es que qué flojera, o ayer me fui de fiesta, o no tengo ganas de hacerlo. Güey, esta es una disciplina que tienes que ir en contra de todo para poder lograr esos objetivos, esos resultados tal vez inmediatos o a largo plazo, pero tienes que estarlo trabajando todos los días. Y sin duda el deporte es algo que te hace desarrollarlo. Y ojo, o sea, por ejemplo en el básquet, un ejemplo. Hay a quien nos gusta la parte ofensiva, meter puntos y la parte bonita, pero cómo odiábamos la defensa. La defensa y los entrenamientos de defensa y demás. Trasládalo hoy en día. No, qué padre, estar en cámara, el show, pero la parte operativa de atrás, ¿no? Que tienes que hacer la chamba, que tienes que cumplir, pues tampoco nos gusta. Claro, pero sin esa no vamos a llegar al objetivo. Hay que entender eso. Estar atrás de Ronald. No. Ustedes piensan que es algo bien fácil, pero no, hombre. Porque además cobra, cabrón. O sea, aparte tenemos que pagar para estar atrás de él. Ronald. No, gracias por todo, Ronald. No. De verdad. Pero es cierto. Apenas escuché una frase que decía, para vivir fácil hay que hacer cosas difíciles. Para vivir difícil hay que hacer cosas fáciles. Entonces, esta parte de lo que no nos gusta hacer, tenemos que saber qué es lo que nos va a acercar al objetivo. Aunque suene muy romántico o es un cliché que ya hemos escuchado de muchas formas, es muy cierto. Esa parte del camino que es muy incómoda, que nos choca hacer, es momentánea. Porque el resultado va a ser ganar un torneo, el que puedas tener un reconocimiento, el que te puedan ascender en tu trabajo o el que le puedas dar ese giro a esa relación que tan dañada está, que le puedas dar ese giro para que pueda hacer un bien más grande, ¿no? Correcto. Y a lo mejor, no a lo mejor, para cerrar este gran capítulo y hablando del básquet, quiero aludir o mencionar a Giannis, que es un gran basquetbolista. Ya hace poco lo eliminaron de los playoffs, lo siento mucho. Y le hicieron una pregunta muy curiosa. Le dijeron, oye, ¿consideras que la temporada fue un fracaso?
se desesperó un poco. Vean el video y menciona cómo no podemos hablar de fracasos en este proceso, ¿no? Porque se ha trabajado duro todo el año, se han concedido objetivos increíbles. Sí, no se ganó el título, pero se sigue trabajando para llegar cada vez más lejos. Y es eso, no todo en la vida son victorias y logros. Y a veces creemos que así debe ser, victoria tras victoria y logro tras logro tras logro. Hay que celebrar los logros, pero hay que saber que hay un camino de fracasos y aprendizajes, el cual debemos cruzar para poder realmente disfrutar de estos logros. Y hay fracasos que sin duda también son logros. Y todo es de cómo lo ves y cómo realmente absorbes este conocimiento. Y otra vez, a lo mejor la gente que hizo deporte entiende esta parte. Yo creo que lo podría cerrar con a veces, aunque el resultado final que se ve es un fracaso, tú que ya lo hiciste, sabes que no estás en el mismo lugar que cuando empezaste. Correcto. Con eso ya es un avance. No has llegado a donde quieres, pero ya avanzaste. Con esto, queremos agradecerles una vez más por llegar hasta aquí. Esperemos que se estén llevando algo de valor, algo que puedan aplicar, algo que puedan recomendar. No olviden una vez más seguirnos. Estamos como Influyes o Destruyes en todas las redes sociales. Denle clic, suscríbanse para ver más tips, para que vean otros contenidos de valor que queremos mandarle a ustedes, que compartan con su gente cercana, que les guste, que nos puedan querer, que nos puedan ver, que nos puedan compartir. Entonces, síganos, Influyes o Destruyes en todas las redes sociales. Ronald, una vez más gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a todos y sean Yanis, no sean ya.